Esta lección, vamos a utilizar Desmos.com para determinar la probabilidad de una suma de una distribución de sumas y determinar también un percentil. En un estudio reciente, la edad media de los usuarios de tabletas es de 28 años. Supongamos que el estándar desviación es de 8 años. El tamaño de la muestra es 40. Por la parte A se nos pregunta, ¿cuál es la media y la desviación estándar para la suma de las edades de los usuarios de tabletas? ¿Cuál es la distribución? La media de la suma de las edades, que podemos indicar usando MUSUB, la suma de X, es igual al tamaño de la muestra veces la media de la distribución original indicado por n veces MUSUB X, que en nuestro caso nos da 40 veces 28, y 40 veces 28 es igual a 1120, y las unidades serían años. A continuación, la desviación estándar para la suma de las edades, que podríamos indicar usando sigma sub, la suma de X es igual a la raíz cuadrada de los tiempos de tamaño de la muestra, la desviación estándar de la distribución original o los tiempos de evento cuadrado sigma sub X, que nos da el cuadrado raíz de 40 veces 8. Esto equivale a 8 raíz cuadrada de 40 años. Ahora 8 raíz cuadrada de 40 simplifica. Pero no hay necesidad de simplificarlo. Y luego nos preguntan, ¿cuál es la distribución? Sabemos por el límite central teorema de que la distribución de las sumas tiende a una distribución normal. Y debido a que la distribución de las sumas tiende a una distribución normal, puede usar la función CDF normal en Desmos.com para determinar las probabilidades. Para la parte B, se nos pide encontrar la probabilidad que la suma de las edades está entre 1000 y 1.200. Podemos indicar esto como la probabilidad de que la suma de X sea mayor que 1000 y menos de 1.200. Y ahora vayamos a Desmos.com, grafiquemos la distribución de las sumas, luego determinemos la probabilidad. Vaya a Desmos.com, haga clic calculadora gráfica. A continuación, haga clic en el botón Mostrar teclado en la esquina inferior izquierda, haga clic en Funciones, haga clic en la pestaña Distribuciones, haga clic en Distribución normal. Y ahora entramos en el medio y desviación estándar de las sumas, que acabamos de encontrar. La media es de 1120, la desviación estándar es 8 raíz cuadrada 40. Y así un solo clic en el botón de ajuste de zoom, que es la lupa de la izquierda. Y ahora tenemos una buena gráfico de la distribución de las sumas. A continuación, haga clic en el botón Buscar probabilidad acumulada. Observe que, de forma predeterminada, el min es infinito negativo y el máximo es infinito positivo, lo que nos da todos los debajo de la curva. Para encontrar la probabilidad de que X está entre 1000 y 1.200. Introducimos 1000 para el mínimo. E ingresamos 1.200 para el máximo. Cerramos el teclado. Observe cómo esto sombrea el área bajo la curva entre 1.000 y 1.200. Esta área representa la probabilidad que estamos buscando, que se muestra en la parte inferior de la celda 1. A 4 decimales, tenemos 0,9342. Que es igual al 93,42%. Para la parte 100, encontrar la probabilidad de que la suma de las edades es inferior a 1.100, que es la probabilidad de que el suma de X es inferior a 1.100. Así que volviendo a Desmos, porque tenemos la suma de X es inferior a 1100, cambiamos el máximo a 1100. Y tenemos que cambiar el mínimo de vuelta al infinito negativo. La forma más fácil de hacer esto es borrar el valor mínimo. Y, a continuación, haga clic fuera de la celda mínima. Volverá al infinito negativo. Mirando el gráfico, nota cómo tenemos el área sombreada a la izquierda de 1.100. Y la probabilidad se muestra en la parte inferior de la celda 1, que a 4 decimales es de aproximadamente 0,3463. Que es igual al 34,63%. Y para la parte 500, se nos pide encontrar el percentil 80 para la suma de las 40 edades. Vuelta a las décimas. El percentil 80 es el suma superior o igual al 80% de las demás sumas. Si dejamos que K sea igual al percentil 80,
podemos decir que la probabilidad que la suma de x es menor que k, es igual a 0.8. Si modelamos esto en la distribución normal, digamos que k está aproximadamente aquí. Y por lo tanto el área a la izquierda de k bajo la curva debe ser igual a 0.8. Esta es la información que necesitamos para encontrar el percentilo 80 usando Desmos.com. Así que ahora volviendo a Desmos, haga clic en la celda 2, haga clic en Funciones, haga clic en la función Intersect, vuelva a hacer clic en Funciones y, a continuación, haga clic en Distribución. A continuación, ingresamos la media y desviación estándar de nuevo, que es 1120 para la media, desviación estándar de 8 raíces cuadradas 40. Flecha derecha, flecha derecha. Y ahora vamos a entrar una coma, el área a la izquierda del percentilo 80, que sabemos que es 0.8. Entra, y ahora tenemos el percentilo 80 en la parte inferior de la celda 2. A un decimal, tienen aproximadamente 1162,6. Para comprobar esto, vamos a volver a la celda 1 y cambiar el máximo a 1162.6. 162.6. Y observe cómo esto nos muestra que el área a la izquierda es igual a aproximadamente 0.8, lo que indica que encontramos el percentilo 80 correctamente. Así que otra vez, K es de aproximadamente 1162,6, que es el percentilo 80. Espero que hayas encontrado esto útil.